Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Un programa más de Diálogo Nocturno. Gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro y también a quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales, también en el 98.9. Gracias, bienvenido. Aquí estamos en un programa de este horario justamente con novedades, ¿no? Lo que sigue pasando allá a nivel internacional, estas reacciones que han habido en torno a la decisión del gobierno ecuatoriano de aplicarle esta tasa de seguridad del 30% a Colombia. Se está revisando también algunas reacciones que puedan haber a nivel de mercado de la Comunidad Andina de Naciones, algún tipo de repercusión. Por supuesto, vamos a analizar este tema que tiene que ver con la economía del país con el doctor Diego Donoso. Él es coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Ecotec. También vamos a analizar lo que tiene que ver con lo que es la participación del presidente Daniel Noboa en el foro de Davos, en este foro económico mundial. Gracias al doctor Donoso. Buenas noches, bienvenido aquí a Diálogo Nocturno. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Leonidas, por el espacio. Un gusto. Doctor, quería conocer un poco su opinión. El presidente Daniel Noboa anunció justamente esta semana pues lo que es esta medida de aplicación de un arancel llamada tasa de seguridad del 30% a las importaciones de Colombia. Eso empezaría a regir desde el próximo 1 de febrero. ¿Qué repercusiones podríamos tener en el país o qué acciones se deberían tomar ante esta medida de que ya sabemos que había una respuesta de Colombia en la parte energética más que todo? Ya ha habido la reacción del gobierno colombiano en el tema de la venta de energía. ¿Qué repercusiones podríamos tener con esta acción? Inicialmente deberíamos tomar en cuenta que la decisión del gobierno responde a una necesidad en términos de seguridad, como se ha expresado. El gobierno de Colombia ha tenido tal vez una posición bastante laxa, digamos, suave en cuanto a la defensa fronteriza y en cuanto a lo que es el combate a la seguridad a nivel nacional. Este tipo de medidas, más que todo, lo que buscan es un llamado de atención hacia el gobierno colombiano con la intención de que puedan sumar los esfuerzos y que se pueda hacer un frente común para la lucha en contra del narcotráfico, en contra del transporte y del comercio ilícito y la participación de los grupos de delincuencia organizada. Tal vez el mecanismo que se está utilizando no es el más conservador, pero ha permitido que haya una reacción inmediata de parte del gobierno colombiano. Tomemos en cuenta que actualmente la balanza comercial entre Ecuador y Colombia es una balanza positiva para Colombia. Durante el año pasado, Colombia alcanzó exportaciones de más de 1.700 millones de dólares hacia Ecuador, mientras nosotros hemos podido colocar producto ecuatoriano a Colombia de alrededor de unos 800 millones. La balanza comercial ha venido siendo muy beneficiosa para Colombia en términos comerciales, pero esto no ha venido acompañado por los esfuerzos que se vienen buscando en los temas de lucha contra el narcotráfico y los temas de seguridad. Doctor, y en cuanto al tema de la importación de productos colombianos, lo que le compramos nosotros, a ellos obviamente podría tener un encarecimiento. ¿Y qué pasa con los productos que le vendemos a ellos? ¿También podría haber algún tipo de repercusión, alguna reacción de Colombia en ese sentido de querer también aplicar algún tipo de aranceles a nuestros productos que le vendemos? Evidentemente, dentro del derecho internacional existe el principio de la reciprocidad y Colombia de igual manera está en el derecho de imponer los mismos aranceles hacia nuestros productos, con lo que esto generaría un incremento potencial. Tomemos en cuenta que en una primera instancia la medida entra en vigor el 1 de febrero y sería a partir de cualquier proceso de exportación que sea posterior a febrero. Entonces, todos los productos que ya se hayan contratado, que se hayan comercializado previos a esta fecha no se deberían ver afectados. Y esta imposición de estas tasas podría surgir efecto ya de una manera operativa en el segundo trimestre del año.
Entonces, aún existe un tiempo suficiente para que los gobiernos se puedan sentar, puedan dialogar en cuanto a las repercusiones que esto puede generar. Tomemos en cuenta que desde la lógica de los productos que nosotros importamos desde Colombia, el rubro mayoritario, los 95 millones al menos, son de medicamentos. Entonces, se debería ver hasta qué nivel este tipo de productos podría generar o este incremento podría generar algún tipo de impacto o desabastecimiento dentro del país. ¿Y quiénes podrían ser, por ejemplo, países alternativos? Porque ese es uno de los rubros importantes, ¿no? El tema de lo que le compramos a Colombia, las medicinas, tal vez por cercanía, por incluso el tema operativo, el del transporte, mucho más económico. ¿Quién podría ser un mercado alternativo de los productos que le compramos a Colombia? ¿A dónde podríamos verlo? Puede ser Perú, puede ser Argentina, que hay cercanía también con el gobierno de Milei. Y claro, tanto el mercado peruano como el mercado argentino tendrían la posibilidad de abrir justamente por estos acercamientos, la posibilidad de generar estos vínculos. Sin embargo, consideramos, y en los análisis que se viene haciendo, que posiblemente no sea necesario. Más bien, esto miremosle como un llamado de atención sobre la lógica de la seguridad. Tomemos en cuenta que según las últimas estimaciones que se han realizado para el cierre del año anterior, el 70% del total de la droga, hablando de la cocaína a nivel mundial, sale por las fronteras ecuatorianas. Pero de eso, la mayor proporción en cuanto a la producción sale de Colombia. Entonces, es digamos, una como corresponsabilidad entre los países para lograr una disminución sostenida de este mercado ilícito y que también se mejoren las relaciones bilaterales entre ambos países. Lo que el presidente Noboa hizo pues justamente en el marco del foro del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el mismo día que el presidente Trump estaba ya justamente anunciando esta medida de tasa de seguridad del 30% a Colombia, es un mensaje potente, alineándose con el mensaje también que le hizo el presidente Trump al presidente Petro, en el sentido de que quiere que Colombia se sume en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Y es decir, Ecuador se está alineando a la misma perspectiva de Estados Unidos y ello es un mensaje claro de que estamos del lado de la lucha contra el crimen organizado. Evidentemente, y solo para tener un dimensionamiento del problema que estamos teniendo, hasta antes de la pandemia se consideraba o se cuantificaban que existían al menos 17 pasos ilegales que podrían ser las rutas de contrabando, las rutas de comercio para la contaminación que se dan a los puertos. A la actualidad ya se cuantifican que son más de 36 pasos ilegales donde se está generando este flujo y el suministro no solo de la droga, sino del contrabando en general. Y esto mayoritariamente viene de Colombia. Tomemos en cuenta que el principal productor actualmente de coca es Colombia y el segundo dentro de esto es Perú, que formalmente son nuestros socios, nuestros vecinos. dentro de Compartimos frontera con ellos. Y que evidentemente digamos, la falta de alineamiento entre los países ha devenido en que este flujo de la droga se vaya canalizando por nuestra frontera. Entendemos que la participación de estos países o tal vez la inacción de estos países nos está afectando a nosotros directamente y tal vez este alineamiento que se ha presentado tanto por el presidente de Estados Unidos y el llamado de atención hacia Colombia va en ese sentido, de presentar una lucha frontal. Una de las observaciones que se escuchaba, o de las primeras reacciones que surgieron del gobierno de Colombia, es que ellos también están combatiendo al crimen y están combatiendo la droga, y mencionaban incautaciones de 2 toneladas, alrededor de 2 toneladas en lo que va del año, que 2 toneladas en función de los volúmenes que nosotros estamos generando y que son volúmenes marginales, no tienen, o sea, daría a entender que no existe un esfuerzo real o un compromiso real de Colombia de tratar de revertir este mercado y también de reconocer la afectación que nos está generando. Doctor, y justamente esa afectación que hemos tenido es una medida del presidente Daniel Noboa siendo consecuente con su política de Estado, lo que está combatiendo en el Ecuador. Se están gastando recursos, se están movilizando militares en diferentes provincias, en la zona fronteriza, pero eso es como exponer también un trabajo, un esfuerzo
cuando no hay una reciprocidad de su vecino del norte, que tiene el problema que es el que nos llega justamente ese cargamento de sustancias y estupefacientes y no lo controla? ¿Y qué pasaría también en el sentido de que Colombia pueda decir, bueno, están haciendo sus acciones y no van a hacer nada? ¿Qué pasaría también con el tema de la energía eléctrica? Ellos me parece que sufrieron en días pasados un atentado también a una de esas centrales que tienen ellos en la frontera con Ecuador, en esa zona donde están operando los grupos armados colombianos. ¿Qué pasaría con esa entrega de energía a nuestro país? Señalan ellos, son más de 400 megavatios. ¿Podría afectarnos también eso en esta época que posiblemente dependemos mucho de la generación hidroeléctrica, pero también termoeléctrica, lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué pasaría con esa conexión eléctrica que tenemos con Colombia? Según las últimas estimaciones y durante los próximos meses, no debería haber eh, ningún compromiso o ningún contexto que nos pueda poner en riesgo el suministro eléctrico. Ventajosamente, estas semanas a las cotas de las hidroeléctricas prácticamente han llegado a sus niveles máximos, lo que esto nos garantizaría la dotación de energía durante las próximas semanas. Lo que sí, como un mecanismo de previsión para la dotación de energía eléctrica, es sucesos como los que están pasando en Colombia no ponen en riesgo solo la sostenibilidad de la dotación energética para el país, para Colombia, sino para nosotros también. Y entender que este tipo de problemática, una problemática vinculada a los grupos delincuenciales, no son problemas aislados solo del país, sino que tienen repercusiones regionales. Y acorde justamente con este alineamiento que está teniendo la presidencia de la República, lo que se busca es generar estos bloques de trabajo común y más que todo entender que dentro de los acuerdos regionales, estos tres países, hablando de Colombia, Ecuador y Perú, somos miembros de la CAN, compartimos fronteras comunes y necesidades comunes, y el desconocer una problemática existente y desconocer que dos de estos países son productores principales, también puede ser un poco ingrato al momento de asumir este tipo de responsabilidades. Este alineamiento del presidente Daniel Noboa a la política también de luchar contra el narcotráfico en la región que se mandó en el Foro Económico Mundial de Davos, es un mensaje también para esos líderes mundiales que estuvieron allá. Es decir, lo podemos percibir como que el Ecuador deja su marca también, y pues eso es un referente para quienes quieren invertir en nuestro país, que hay una lucha frontal contra el crimen, contra el narcotráfico. Evidentemente, e incluso durante semanas anteriores lo habíamos abordado en otros espacios. Este tipo de pronunciamientos no solo genera mayores niveles de confianza a nivel internacional. Ya hubo un pronunciamiento por parte de Estados Unidos mencionando que hay la apertura de generar inversiones de al menos de 500 millones durante los próximos meses, y esto también nos va a permitir que otros países o otras instituciones como los foros internacionales vean al Ecuador como un espacio, digamos, de serio en el que se puede invertir, en el que realmente se están haciendo esfuerzos, y aprovechar, aunque no es lo óptimo, aprovechar posiblemente la mala relación política que está teniendo Estados Unidos con Colombia y posicionarnos como un socio estratégico de Estados Unidos. El crecimiento del país, también quiero analizar la parte que terminaron con los números, la macroeconomía, la emisión de bonos. Volvimos al mercado internacional, doctor, y justamente el Ecuador ha dado muestras con la reducción del riesgo país, señales claras a los inversionistas extranjeros de que se está trabajando, que el gobierno del presidente Daniel Noboa está haciendo las cosas justamente para atraer esa inversión. ¿Cómo analiza, cómo califica usted esto que hemos vuelto a los mercados internacionales, la posibilidad de emitir bonos? Me parece que el próximo 26 de enero va a conocerse el monto, justamente la tasa, y entendemos que hay dos bancos de Estados Unidos que están justamente trabajando de la mano de Ecuador para que se pueda llegar a esta emisión de bonos, de esta, digamos, reestructuración de deuda, reperfilamiento de la deuda externa. ¿Cómo lo califica usted? Y estos esfuerzos, más allá de ser necesarios, son signos bastante positivos de esfuerzos reales en cuanto a la reestructuración de la economía. Y esto también nos permite entender que no es una cuestión solo de trabajar
En cuanto a las exportaciones, no es solo trabajar en cuanto al mercado internacional, sino de dar señales reales de que hay políticas serias, que hay un marco normativo adecuado, que hay una coherencia entre los manejos institucionales y esto se va evidenciando en la disminución del riesgo país. Esto evidentemente nos va a permitir primero el reperfilamiento de la deuda internacional, bajar las tasas de interés, posiblemente el proyectar unos años adicionales, los montos. Si bien la situación del 2026 es bastante complicada porque hay fechas de pagos de, de los segmentos de deuda, pagos de intereses, que si bien no son deudas que adquirió este gobierno, sino que son obligaciones anteriores, este tipo de, digamos, de soluciones que se nos están presentando también nos ayudan a entender que del lado de los multilaterales están identificando y nos están dando esa posibilidad de poder abrirnos y poder seguir gestionando la economía. Me parece que son alrededor de 900 millones de dólares que les toca pagar este mes al gobierno nacional como lo que tiene que ver con parte de la deuda. Pero en esta posibilidad de emitir bonos, significaría que al país le puede ir mejor en el tema de generación de empleo, de recursos, se va a alivianar un poco también el tema del déficit fiscal, significaría recursos frescos para inyectar en la economía, para la obra y esto reactivar un poco más el tema laboral, el tema de la generación de plazas de empleo en el Ecuador. Eh, Evidentemente, y tomemos en cuenta una circunstancia aquí. Con cierre al año pasado, el presupuesto general del Estado del 2026 cerró con un déficit de poco más de 5.000 millones y cerca de 12.000 millones acumulados, lo que demanda que durante este año el gobierno haga una serie de esfuerzos y de una serie de acercamientos para poder financiar esta deuda. El poder garantizar que no existan atrasos hacia los proveedores, atrasos hacia las instituciones públicas, esto también va a poder a ayudar a que haya un impulso en cuanto al empleo, un impulso en cuanto a la reactivación de algunos sectores que, si bien no visiblemente no estaban teniendo los resultados que esperaríamos, aún siguen creciendo de una manera paulatina. El sector de la construcción vemos que está eh, aumentando de manera significativa. Tal vez el sector de las exportaciones es el más visible en cuanto de la economía, la apertura comercial nos está generando buenos resultados. Esto no tomarlo como un signo digamos, de aliento y que todo el tema está solucionado, porque dependemos de algunos factores externos. La cuestión del riesgo país que pueda mantener, posiblemente no pueda bajar más del índice que está actualmente, pero esto ya nos permite tener cierto nivel de estructura durante los próximos meses. Doctor Donoso, y en el sentido de lo que el país justamente está abriéndose en estos viajes del presidente Daniel Noboa a tratar de llegar a mayor cantidad de países del mundo, es decir, hay quienes pueden criticar el tema de los viajes, pero no saben que hay que hacer justamente estas conexiones para abrir al Ecuador hacia el mundo y ello pues es parte de lo que pueda significar en las próximas semanas, meses, pues inversiones y recursos que tanto lo necesita el país, más aún que estamos en esta lucha del gobierno nacional justamente contra el crimen organizado, el tema de la seguridad que es tan fundamental para el Ecuador y con ello pues encontrar una posible reactivación con el trabajo que se está haciendo. La lógica de la diplomacia presidencial normalmente no se aplica en todos los países. No es tan común que un jefe de Estado sea el que encabece las misiones diplomáticas. De cara a tener o a poder cristalizar estos esfuerzos de manera más adecuada, de manera más pronta, y vemos que el jefe de Estado permanentemente viaja con comitivas y lo que se procura es ya firmar los convenios. Pero de igual manera, el trabajo de la Cancillería, el trabajo de comercio exterior desde el ministerio, no es un trabajo inmediato. Muchos de estos acuerdos comerciales ya venían trabajándose durante años, pero se estaban dilatando dentro del tiempo. El poder generar este tipo de esfuerzos ya con propuestas puntuales, el poder posicionar al Ecuador como un proveedor de materias primas, como un país en el que se puede invertir, en el que puede atraer a la empresa internacional,
también es una buena carta de presentación porque quien está llevando el mensaje directamente es el primer mandatario. Y cuán importante es también el hacer esos acercamientos, ¿no? Tenemos ya a una región de América Latina pues cambiando el péndulo, ¿no? Llamada esa América Latina que estaba en el lado izquierdo, pues está girando al centro, está girando un poco a la derecha. Le pregunto, doctor Donoso, en los lineamientos económicos, ¿cuánto puede beneficiarnos el hecho de estar cerca de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la potencia, muchos más dicen más grande del planeta? Lo decía el presidente Trump en Davos, pues no, que incluso en lo que fue la operación para sacar a Maduro del poder en Venezuela, pues utilizaron un arma que nadie en el mundo la tiene. Ahora hay un arma sonora que aparentemente se ha aplicado, pues, y eso significa de que el Ecuador, al estar cerca de Estados Unidos, podemos concretar muchos de los aspectos que significan crecimiento para el país. El podernos alinear a mercados que son, primero, de un alto poder adquisitivo y que, en el caso de Estados Unidos, la minoría más representativa dentro de Estados Unidos es la población, la migrante latina, nos permite el tener un mercado potencial dentro de Estados Unidos bastante amplio. La dotación de nuestros productos dentro de este país todavía no alcanza los límites y a la actualidad, tanto con el acuerdo que se mantiene con Unión Europea o con China, la limitación que nosotros tenemos no es una limitación de acuerdo comercial. A la actualidad, la limitación que nosotros tenemos es de productividad. No tenemos los volúmenes suficientes para surtir las necesidades de nuestros socios comerciales. Entonces, los mercados ya están ahí disponibles para nosotros y este momento es brindar las condiciones para dar el siguiente paso, el poder invertir en nuestras industrias, el poder ampliar los volúmenes productivos, el generar más puestos de empleo y que nuestros productos en mayor cantidad puedan estar en los mercados internacionales. Doctor Donoso, quiero agradecerle, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Diego Donoso, pues, coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Ecotec. Que tenga una buena noche, estimado doctor. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias y gracias a nuestra audiencia. Llegamos a la parte final del Diálogo Nocturno. Será hasta la próxima. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.